nos permite para poder comprender su Torah Kedushá. Baruch Hashem, aquí desde el Perú. Isabel, ¿se llama? Sí. Isabel, bienvenida para esta clase. Espero que sea para bien, para vida y para paz. Entonces, vamos a ver el día algunos conceptos que ya vimos y por supuesto algunos otros que vamos a tocar, porque siempre hay cosas viejas y cosas nuevas y es importante que haya un balance dentro de este concepto. Lo primero que hemos revisado y hemos explicado varias veces es la diferencia que hay entre el famoso Jesús que la Iglesia Católica inventó. Es decir, la Iglesia Católica, como ya sabemos, fue la que vino a distorsionar, vino a tergiversar y a deformar conceptos hebreos ya establecidos y de esta forma traer doctrinas ajenas, extrañas al judaísmo o al pensamiento hebreo. Ya sabemos que muchas personas han querido de alguna manera relacionar que Yeshua y Jesús son el mismo. Y esto es una falacia, o lo que se puede entender como una mentira disfrazada de verdad. Las diferencias son bien marcadas. Yeshua es el Mesías de Israel, mientras que Jesús, según el cristianismo, según el catolicismo, dice que es el mismo Dios. Y ahí entramos en una situación de Abodá Zará, idolatría. Así que Yeshua nosotros lo consideramos como el Mashiach, como el ungido, ¿sí? Y jamás en la mente hebrea se puede considerar que un humano sea al nivel de Hashem. Eso está prohibido en la mente hebrea. De tal manera que fue la Iglesia Católica la que tomó la figura, el concepto del Mashiach de Israel y lo estableció como Dios. Es decir, que Jesús era el mismo Dios. Totalmente ajeno, ya dije, y extraño al pensamiento judío. También dijo que en este caso Yeshua respetó la Torah y ha sido el único rabino que ha llevado a niveles altísimos, ya lo hemos dicho, a la Torah en cuestión de ética y moral, y donde el documento, que es también 100% judío, que ya lo hemos visto anteriormente, por sus pruebas internas y externas, estructuralmente hablando, nos dice que Yeshua dijo: yo no he venido, en Mateo 5.17, o Mateo 5.17 dice: yo no he venido a abolir ni a la ley, o sea, la Torah, ni a los profetas, sino que he venido a darle la verdadera interpretación. Mientras que la Iglesia Católica, y por ende la Iglesia Evangélica, años después, establecieron con teólogos totalmente ajenos a la cultura hebrea, dijeron de que Jesús había anulado la ley. Es decir, para el cristiano Jesús anuló la ley. Para nosotros, Yeshua siempre estuvo a favor de la ley. Siempre enseñó la Torah, siempre respetó la Torah. Es en el cristianismo donde se difundió este mal concepto, donde se tergiversó, ya dije, se tergiversó y se deformó. Dentro de este concepto se pensaría entonces que Jesús está totalmente desjudaizado, es decir, fue cortado de su raíz judía, y eso fue lo que estableció la Iglesia Católica. Dijeron que Jesús ya no celebró las fiestas de Hashem. Yeshua sí celebró todas las fiestas de Hashem como judío. Yeshua nació judío, creció judío, enseñó judíamente, murió como judío y resucitó como judío, ¿sí? La Iglesia Católica pinta a Jesús con pelo largo, mientras que Yeshua tenía su pelo corto, como la Torah establece, de que el hombre no debe dejar de crecer su cabello, ¿sí? Entonces, ¿cómo Yeshua iba a transgredir, en este caso a la Torah, en tener pelo largo? Fue la Iglesia Católica la que estableció este famoso Jesús de las películas, donde lo sacan con pelo largo. Además, Yeshua fue una persona corpulenta, porque era artesano, era carpintero o era herrero, y entonces todas estas personas que ejercen estos trabajos corporalmente son
fuertes, ¿ok? No como un oficinista, ¿verdad? Que tiene que estar sentado, mientras que un carpintero o un herrero tiene que hacer trabajos un poquito duros. De tal manera que entonces cuando miramos la figura de Yeshua es totalmente ajena al Jesús que inventó la Iglesia Católica. Y aquí me llama la atención porque el judaísmo no creyente en Yeshua entonces ha querido de alguna manera relacionar a aquellos judíos que creemos que Yeshua es el Mashiach, que creemos que es el ungido, lo quieren relacionar y decir, no, es que Yeshua es Jesús. Absolutamente y rotundamente nosotros los creyentes en Yeshua, los netzeritas, rechazamos tal premisa, tal argumento, porque nosotros sí tenemos bien claro quién es Yeshua. Es el Mashiach de Israel, es el que vino a hacer un comentario a la Torah, es el que vino a interpretar los mandamientos, así como todo rabino lo hacía. Acuérdense que los fariseos, los saduceos, los herodianos, los sicarios, los celotes, todas estas líneas judías, los rabinos, su principal propósito era interpretar los mandamientos, y de entre estos tenemos a dos famosos perushim o fariseos, que eran Shammai y Hillel, que ya los conocemos todos. Acuérdense que en el judaísmo del primer siglo o el judaísmo del segundo templo encontramos a Shammai y Hillel interpretando Shammai los mandamientos desde la perspectiva de ellos, y tenemos a Hillel, al rabino Hillel, también interpretando la Torah desde la perspectiva. Y es decir que había más de 350 discrepancias entre Shammai y Hillel. ¿A quién le hacía caso el pueblo? ¿Por quién iba a seguir la Torah el pueblo? ¿Por el orden de Shammai o por el orden de Hillel? Y entonces se llegó a establecer que habían dos Toratot, es decir, habían dos Torah, y que lo que interpretaba Shammai era la verdad y lo que interpretaba Hillel era la verdad. Imagínense, desde esa perspectiva. Entonces viene Yeshua en este caso, y él también da su interpretación a la Torah. Y entonces dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y este es un comentario, es una expresión, una frase que ha sido mal entendida a aquellos que no tienen el bagaje judío, ya que cuando oísteis que fue dicho, no es que Yeshua estaba dejando fuera lo que los otros rabinos habían dicho. Absolutamente no. Lo que Yeshua estaba diciendo es que oísteis que fue dicho es cuando los rabinos interpretaban a la letra. Cuando él dice, mas yo os digo, es que los mandamientos miren desde su parte de la Ruach, espiritual. Por eso decía Rav Shaul, porque la letra mata. Si tú miras el mandamiento desde la perspectiva de la letra, te mata. Mientras si miras el espíritu de esa misma letra, te da vida. ¿Cómo cambia? Entonces Yeshua lo que estaba diciendo era de que los mandamientos no tenemos que verlos literalmente o guardarlos mecánicamente, sino que tenía que ser con una kavaná, con una intención del corazón. Mire cómo cambia toda esta perspectiva, y entonces podemos entender ahora que todos los temas que sean relacionados con Yeshua, no con Jesús, los vamos a ir entendiendo mejor, porque no vamos a entender de la noche a la mañana, ni en 1, ni en 2, 3, 4 días, sino que este es un proceso de aprendizaje. Pero ya cuando tenemos bien claro que todos los temas que se vayan a tocar en el mal llamado Nuevo Testamento, que realmente es la Mishnah Netzerita, que se conoce como las enseñanzas de los Netzeritas, todo es basado desde la perspectiva hebrea, no helénica, no de los griegos, no de los romanos. No nos interesa absolutamente tener una perspectiva grecorromana. Acuérdese que los romanos tenían grandes pensadores, y no digamos los griegos, que fueron los que tomaron el control. En cuanto a cultura, mientras los romanos eran militarmente fuertes, los griegos eran los que impartían toda la filosofía, y ahí tenemos a Sócrates, a Aristóteles, a Platón, y todos estos grandes filósofos que llevaron sus pensamientos totalmente paganos a una estructura de una iglesia católica que absorbió todas estas filosofías griegas, y lo que hizo fue un paganismo total, extraño al pensamiento judío, ¿sí? Y esto es bien claro en cuanto a esta situación. Ahora, como ya dijimos que todos los temas los vamos a ver desde la perspectiva hebrea ahora, es más fácil de entender. Vamos a ver qué dice a la carta a los hebreos. Imagínense,
esta carta fue escrita por un hebreo a los hebreos. Y esta carta en el original estaba escrita en hebreo, porque iba dirigida a los hebreos. Y vamos a ver qué dice en Hebreos, en el Perec 7 y en el Pasuk 12. Es decir, en el capítulo 7, y vamos a ver el verso 12, cómo ha sido mal interpretado por el cristianismo por estar fuera del contexto hebreo. ¿Qué dice? Porque si el sistema de los Kohanim es transformado, necesariamente tiene que ocurrir cambio en la Torá. Ok, mire, leámoslo aquí porque esta ya está bien entendida. Vamos a ver en estas Biblias normales, ¿cómo dice? 7.12, por favor. De Ibrit. ¿Cómo dice la suya, hermano? Para poder, 7.12, Sí. para poder enviar a un nuevo tipo de sacerdote, Elohim tenía que transformar la Torá. Imagínense. Sí, mejor la traducción. En las traducciones de la Reina Valera y todas estas traducciones paganas, dice que si es cambiado el sacerdote, era necesario cambiar ¿qué? ¿Ah? Torá. La ley. Si era cambiado el sacerdocio, era necesario cambiar la ley. Ahora, la Keuná, ya sabemos que viene de los levitas, ¿sí? La Keuná, el sacerdocio, la Keuná, viene de los levitas por la línea de Aharón, que fue el Cohen Gadol, ¿sí? Pero aquí la escritura dice que si fue cambiado el sacerdocio, era necesario cambiar la ley. Y entonces vienen los teólogos cristianos en una ignorancia total, dicen que como el sacerdocio ahora, el sacerdote es Jesús para ellos, entonces también se tenía que cambiar la ley. En otras palabras, según los teólogos cristianos, estaban diciendo que la ley estaba ¿qué? Abolida, que la ley había quedado fuera, que la Torá ya no era, ya no estaba vigente, totalmente fuera de la verdad. Lo que está diciendo acá el escritor, porque estaba hablando a los hebreos, así como Yeshua siempre habló a los judíos, la audiencia de Yeshua siempre fue judía, y por eso es que los judíos le entendían. El problema es que cuando los conceptos de Yeshua salieron fuera de Israel y fueron tomados por estas personas goí, como fue la Iglesia Católica, los tergiversó, porque en otras palabras no entendía los conceptos hebreos, como muchos hoy en día no entienden los conceptos hebreos todavía. Todavía no los entienden. Muy bien. Entonces, tenemos que tener bien claro que la Torá no solo está dividida en diferentes bloques. La Torá es un todo que está dividida en, ¿qué dijimos? En bloques. Esta parashá pasada que vimos en Shabbat, dijimos que la Torá está subdividida en los famosos Mishpatim, en los Hukim y en los Edut. Dijimos que los mandamientos, o Mishpot, Mishpatim, son todos aquellos mandamientos que son entendibles, que son racionales. Es decir, Hashem dejó en la Torá en cuestión de que estos mandamientos iban a mantener la paz social en el pueblo. Y dijimos que si, por ejemplo, si alguien se hallaba una vaca en el campo, tenía que preguntar de quién era esta vaca y devolverla. No se podía quedar con la vaca porque eso era robo. Estos son los mandamientos ¿qué? Racionales. Y después vienen los hukim, que vienen del singular huk, que significa suprarracionales o no entendibles. Es decir, Hashem dice en la Torá, no mezcles lino con lana. ¿Y por qué no? O sea, no son entendibles, pero Hashem te dice, no lo hagas. En ese aspecto, vimos la famosa paradumá o la vaca roja, que purificaba a unos e impurificaba a otros. O sea, estos se llamaban dentro del judaísmo los famosos hukim, los mandamientos suprarracionales o no entendibles. Y los edut dijimos que eran todos los mandamientos que se relacionaban con las fiestas y que también iban relacionadas con los tefilín, con los tzitzit, y con la mezuzá y todo lo relacionado en cuestión de estos utensilios que se usan en el judaísmo. ¿Ok? Imagínense, toda la Torá está subdividida. Cuando yo digo Torá, tengo que ver en qué aspecto específico estoy diciendo.
Además, la Torá, además de estas subdivisiones que ya dijimos que son los Mishpatim, los Hukim y los Edut, también tenemos segmentos bien específicos en donde hay leyes específicas para cada tema en el judaísmo. Por ejemplo, la comida kosher. La comida kosher tiene sus leyes, sus hilchot. ¿Cuáles son las leyes de la comida kosher? Rápidamente resumiendo, porque si no es toda la noche, donde Hashem nos dice que no tenemos que comer, qué animales comer y qué no, en Vayikra o Levítico 11, y rápidamente resumiendo que dijimos que los mamíferos son los únicos que se pueden comer, que tienen la pata hendida y rumia. Esas son las leyes de la comida kosher. Para los peces, los que tienen aletas y tienen escamas, todos los pescados, o peces, perdón, que tengan aletas y escamas se pueden comer. Y de las aves, todas las que no sean carroñeras. O sea, que no sea el sope, que no sea el buitre y todos estos animales que son carroñeras no se pueden comer. Estas son leyes para un tema específico, que en este caso es la comida kosher. Yo no puedo pasar o transgredir estas leyes de la comida kosher, porque entonces estoy pecando contra Hashem. No me puedo comer un huilín, un pez que se llama huilín, que solo tiene escamas pero no tiene aletas, o al revés, ¿verdad? Tiene aletas pero no tiene escamas. No lo puedo comer. Está prohibido por la Torah. No puedo comerme un sope. Está prohibido. Y tampoco me puedo comer un conejo. Una rana. No me puedo comer una rana, todos los reptiles, todo esto está prohibido, porque Hashem lo deja bien establecido en Vayikra 11. Pero ¿qué queremos decir con eso entonces? Que las leyes, en este caso, en un tema específico como la comida kosher, hay leyes específicas. Imagínense. Entonces la Torah es un todo. Cuando yo digo Torah, ¿a qué me estoy refiriendo? Tengo que saber a los Mishpatim, a los Hukim, a los Edut, a las leyes de la comida kosher, o al Siniut. Bueno, el Siniut, ¿qué es el Siniut? El Siniut es la vestimenta o la ¿cómo se llama? El recato, que se conoce, el recato de la mujer. La ley del Siniut dice que las mujeres no pueden usar enseñando los hombros, tienen que usar sus blusas hasta el nivel del codo. Esa es una ley del Siniut. Que las mujeres tienen que usar sus faldas hasta abajo, para no enseñar las piernas. Es otra ley del Siniut. Que la mujer casada tiene que usar su velo. Que la mujer en la sinagoga, la que es soltera, usa el velo solamente para orar o hacer alguna bendición, y puede descubrir su cabeza para que los jóvenes solteros de la sinagoga sepan que esta jovencita es soltera y la puedan cortejar. Y toda mujer que miren en la congregación o en la sinagoga que tiene que tapada la cabeza, saben que es casada y que está prohibido cortejarla. Mire, pero son leyes ¿de qué? Del Siniut. No pueden usar escotes enseñando los pechos, está prohibido. Son leyes del Siniut. Son leyes específicas de un tema que Hashem ha dejado establecido. Y vamos a ver. ¿Y qué decir de las leyes de la nidá? Mejor si las mencionamos. Porque en la nidá también hay leyes. Te tienes que purificar a los 7 días, tienes que tener relaciones conyugales después de haberte purificado. Entonces, hay leyes de nidá. Entonces, se imagina todas las leyes y preceptos y ordenanzas que rodean a la Torah. Entonces, cuando aquí dice que cambiado el sacerdocio, o el sacerdote, es cambiada la ley, o que traducen ahí con la Torah, no está hablando de toda la Torah de Moshe Rabenu, sino que está hablando de un segmento específico de leyes que corresponde al contexto de lo que viene hablando el escritor. Y en este caso están las leyes de la Keuná, las leyes del sacerdocio. A eso se está refiriendo el escritor, que como ahora se cambió el sacerdocio, ahora también es cambiada la ley del sacerdocio, no la ley de Moshe Rabenu en general,
porque es ahí el desconocimiento de los goín y de los teólogos cristianos que se dan una perdida, que ni siquiera son hijos de la Llorona, que no se encuentran por ningún lado, porque no saben el contexto, ni la cultura, ni el trasfondo, ni el pensamiento hebreo. ¿Ok? Ve cómo vamos desglosando esta situación. Y cuando venimos a ver acá, en el texto, está hablando de las leyes de la Keuná, las leyes del sacerdocio, específicamente. Así como hay leyes de la Nidá, como hay leyes de la comida kosher, como hay leyes del Siniut y muchos otros temas de la Torá. Están las leyes para ser rey, están las leyes del Mashiach. Total que el Eterno ha dejado un compendio de leyes en temas específicos de la Torá. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere el escritor aquí? ¿A qué leyes se está refiriendo? A la ley de la Keuná o del sacerdocio específicamente. Ahora, para poder entender eso, tenemos que saber que aquí tenemos un problema grave y que ya lo hemos visto anteriormente, y es que, como dijimos, una de las principales leyes de la Keuná, del sacerdocio, es que todos los sacerdotes, ¿de qué tribu tenían que venir? De la tribu de Leví. No, el sacerdote tenía que venir específica y exclusivamente de la tribu de Leví. Todo aquel que dijera, señores, yo quiero ser sacerdote, pero era de la tribu de Neftalí, era de la tribu de Asher, era de la tribu de Gad, era de la tribu de Simeón, era de la tribu de Judá, no calificaba. No era aceptado en el pueblo de Israel como candidato para ser un Cohen, un sacerdote, sino que era descalificado inmediatamente. Era el primer punto para poder llegar a ser sacerdote en Israel. Muy bien, Baruch Hashem, bienvenidos. Desde esa perspectiva, tenemos un problema ya con Yeshua. Cuando usted lee las escrituras, dice que Yeshua, ¿de qué tribu era? Judá. Ah, de la tribu de Judá. Yeshua es de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo puede ser sacerdote? Si la Torá dice que todos los Kohanim, todos los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. Y cuando usted va a Hebreos 7 y usted lee el capítulo, dice que, dice Rab Shaul, ahí mismo dice, en cuanto a Yeshua, que es de la tribu de Judá, que no tiene que ver absolutamente nada que ver con el sacerdocio, y sin embargo él es sacerdote. Y es ahí el problema donde muchos judíos dicen que está pasando, y tienen razón. ¿Cómo me vienen a decir? Bueno, Jesús queda descartado en este momento, pero ahora me vienen a decir que Yeshua es sumo sacerdote. Y ni siquiera de la tribu de Leví es. Es una mentira. El que escribió el mal llamado Nuevo Testamento es un ignorante. Como que yo les dijera de que Aarón era de la tribu de Judá. Eso es un colapso. No podía ser de la tribu de Judá Aarón, porque él era el Cohen Gadol. Entonces ahí va a haber un cortocircuito dentro del pueblo de Israel. Estaban bien marcadas los lugares que Hashem había establecido en el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Si Yeshua es de la tribu de Judá, ¿cómo podemos decir que es sumo sacerdote? Y es ahí donde el cristianismo, por no dar respuestas concretas, porque no las tienen, porque se salieron del contexto hebreo, no pueden responder al judío. Entonces el judío dice, me estás mintiendo. El judío no creyente en Yeshua dice, este es un engaño, porque a mí desde pequeño me enseñaron que todos los sacerdotes son de la tribu de Leví. Y ahora tú me vienes a decir que tú, Yeshua, aunque tenga nombre hebreo, aunque haya nacido judío, aunque haya crecido judío, aunque haya sido un rabino, y de todos modos de la tribu de Judá, no califica. Entonces no puede ser el Mesías. Y esto es bien importante, porque son preguntas válidas, son preguntas que cualquier estudiante bien situado en querer conocer la verdad debe de hacerse. Ahora, le preguntamos a todo el cristianismo y va a decir, créalo por fe. Porque esa es la palabrita
famosa o principal o la que más se usa, cuando no hay respuestas a preguntas como estas, ¿qué dice el cristianismo? Créanlo por fe. Eso no es así. Hashem dejó la Torah, dejó los Nevi'im, dejó los Ketuvim, es decir, toda la Tanaj, para ser entendible, porque le dejó una enseñanza, una instrucción a hombres terrenales, o nosotros somos extraterrestres. Si Hashem hubiera querido dejarnos acertijos, si nos hubiera dejado cómo poder no entender enigmas o croquis, entonces es un juego para Hashem. Hashem dejó un libro para humanos, para que podamos entender. Ahora, depende de cada uno de nosotros en qué nivel lo entendemos, en qué cuestión, en que seamos burros, que seamos tontos, no, sino en el aspecto de cuánto se mete usted al estudio, en cuánto usted investiga. Porque entre más estudio usted va a saber más. Por eso ya dijimos que el judaísmo es de estudio, de investigar, de analizar, de sopesar. Eso es el judaísmo. ¿Ok? Entonces, Hashem nos dejó un libro entendible, pero al nivel que nosotros mismos le vamos a entender. ¿Cómo explicamos entonces que Yeshua no es de la tribu de Leví y sin embargo sigue siendo sumo sacerdote? ¿Qué dice Hebreos? Dice que Yeshua es el Cohen Gadol de los bienes venideros. ¿Qué dice el judío no creyente en Yeshua? No puede ser, porque él es de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá pertenece solo ¿quiénes? Los reyes. Los reyes son de la tribu de Judá. Todo el que era rey en Israel tenía que ser de la tribu de Judá. Si usted no era de la tribu de Judá, no tenía ningún chance de decir, quiero ser rey. Ni aunque votaran por usted. Si no podía ser usted rey si no era de la tribu de Judá. Ok, vamos a darle respuesta desde la perspectiva judía a cómo si Yeshua sí califica, aún siendo de la tribu de Judá, como sumo sacerdote. Pongamos bien esto que se cayó. Aquí tenemos que poner una cosa acá, aquí para que tope el otro libro. Ok, dice que hay un concepto en el judaísmo que tenemos que entenderlo bien claro. Pongamos atención porque esto es bien importante. Porque ahorita nuestras mentes, ¿qué dicen? ¿Cómo resuelvo el problema para que Yeshua, aquel que yo creo que es el Mesías de Israel, encaje en que es sumo sacerdote? Porque si la Torah dice que son solo los levitas y él es de la tribu de Judá, entonces estoy mal. Me están mintiendo. Yeshua no es el Mesías. Aún dejando a Jesús fuera, ahora me encuentro con el problema tan grande como este. ¿Sí? En el judaísmo hay un concepto bien importante que dice que el decreto profético es mayor que las leyes de la herencia. Mire pues, eso tiene que usted memorizar. El decreto profético es mayor que las leyes de la herencia. Vamos a ver un ejemplo bien claro para poder entender esto. Cuando nosotros veamos en Bereshit o Génesis 25, 23, 25, encontramos a Ribka, la mujer de Isaac, que ella era estéril y dice que Isaac, escuche, hizo tefilá por ella, oró por ella 20 años. ¡Wow! La mujer era estéril, él no se va a buscar otra. Como esta no puede tener hijos, voy a buscar otra, dijo Isaac. No, dice que él hizo tefilá, dice la Torah, 20 años. Y Hashem le contestó. Mire la magnitud y la perseverancia. Nosotros oramos 5 minutos y ya estamos enojados con Hashem. ¿Sí? Es que tengo a mi novio lejos, yo quiero que esté aquí, pero lo quiero para ayer. No, Isaac estuvo 20 años orando, señores. Es en el tiempo de Hashem, no en el tiempo nuestro. Y si nosotros hacemos el equivalente matemático del tiempo de Hashem con el que nosotros, estamos perdidos, estamos fritos. Porque dice que para Hashem 1000 años es como un día. ¿Y un día? Imagínense.
Para nosotros, un día, en el tiempo de Hashem, es una micra de segundo. ¿Entienden? Entonces nosotros queremos que Él haga las cosas en el tiempo nuestro, y Él en su santa voluntad la va a hacer en el tiempo de Él. En el caso de Isaac con Ribka. Pero vamos a la perseverancia de Isaac, de Isaac. 20 años orando no es fácil. No es fácil, pero sin embargo, Él lo hizo. Y entonces dice que acá, Isaac, ¿sí? ¿Puede darme la cita de nuevo? Génesis, ¿qué dijo Bereshit? Es Bereshit 25, 23, 23. Ahí está la cita. Y ahí encontramos el relato. Y ahí dice que Ribka quedó embarazada de 2. Siguiendo el relato, encontramos a Esab y a Jacob. A Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos en Bereshit 25, copia de esta cita, Génesis 25, 27 al 34, encontramos el relato de que acá dice que Ribka tenía muchos dolores, estaba muy incómoda, se va a orar con Hashem y le dice que ya no aguanta. Entonces entonces Hashem le da una profecía y le dice que el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Y cuando usted ve el relato, y cuando usted ve todo el relato, ve que ¿quién era el mayor? Esaú. ¿Y quién era el menor? Jacobo. ¿Sobre quién recayeron todas las promesas de Hashem? Sobre Jacobo. Entonces Esaú iba a ser sirviente ¿de quién? De Jacobo. O sea, el mayor iba a servir ¿a quién? Menor. Al menor. Ya era una profecía. Ahora, aquí había un decreto que el Eterno había hecho, una profecía, un decreto profético, de que el mayor iba a servir al menor. Ahora, en relación a las leyes de la herencia, las leyes de la herencia, ¿qué nos dictan? Que el mayor es el que recibe todo. Y es el mandamás, ¿sí o no? Según las leyes de la herencia, el mayor es el que recibe todo. Pero como hay un decreto profético anterior, entonces aquí cambia la situación, como Esaú y Jacobo. ¿Entienden el punto? ¿Entendemos el punto? ¿Sí? En ese aspecto, si hay un decreto profético primero, es mayor que las leyes de la herencia, como pasó acá. Entonces, es lo mismo en relación a Yeshua. Hay un decreto profético que diga que la tribu de Judá iban a salir sacerdotes en la Tanaj. Por supuesto que sí. Vamos a ver el Salmo 110.4. Miren lo que dice el Teilim 110.4. Por favor, que lo tenga, lo lee rápidamente. De hecho, algunos lo saben de memoria. Dice: ha jurado Hashem y no se arrepentirá, que tú eres sacerdote del orden de Malquisedec. Mire cómo es esta situación. Dice: ha jurado Hashem y no se arrepentirá, que tú eres sacerdote del orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién es este Malquisedec o Melquisedec? Cuando usted va a Génesis, capítulo 14, del 14 al 18, encontramos a Melquisedec. Y encontramos a Melquisedec siendo rey y sacerdote del Elo Altísimo, dice. Y fue el primero que Abraham le dio los diezmos. Ahora, aquí hay una situación bien peculiar. ¿Dónde estaba el sacerdocio levítico acá? No había sacerdocio levítico. Porque acuérdense que Abraham es papá de Isaac. Isaac es papá de Jacob. Y Jacob es el que engendró a Leví. Es decir, que Abraham es el abuelo de Leví. Es decir, ahí no existía Leví. Y ya encontramos un sacerdocio, que es del orden de ¿qué? De Melquisedec. Ahora, ¿qué es más antiguo? ¿El sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Leví? Ah, el sacerdocio de Melquisedec es más antiguo, porque lo encontramos en Bereshit, capítulo 14, del 14 al 18. No lo vamos a leer por el tiempo. Ahora bien,
Como hay un decreto profético que dice el Salmo 114 que juró Hashem que tú serás sacerdote del orden de Melquisedec, y la ley de la herencia dice que viene el sacerdocio por la vía de Leví. ¿Qué pasa ahí? Ya dijimos que el decreto profético es mayor a la ley de la herencia. Si la ley de la herencia, en este caso para el sumo sacerdote de los bienes venideros, ya había un decreto profético en el Salmo 114, las leyes de la herencia quedan ¿qué? Rezagadas. No sé si me entienden el punto. ¿Sí lo entendemos? Como hay un decreto profético antes y el sacerdocio venía solo por la tribu de Leví, pero como hay un decreto profético antes que viene de la tribu que viene de Melquisedec, entonces las leyes de la herencia quedan rezagadas. Entonces Yeshua no tiene ningún problema de ser sacerdote, de la tribu de Leví, porque hay un decreto profético anterior. Y eso no lo digo yo, lo dice Hashem. Ahora, aquí hay una cuestión bien importante. Dice que los sacerdotes, para que pudieran oficiar, pudieran hacer su abodah Hashem, dice que eran ungidos con el aceite de la unción. Y ahí lo encontramos en Éxodo 30, del 1 en adelante. Dice que tenían que ser ungidos con el aceite de la unción para poder hacer su abodah Hashem. Ahora, como Yeshua no es del orden de Aarón, sino que es del orden de Melquisedec, Yeshua no fue ungido con aceite, porque ese es el problema. Porque el judaísmo no creyente en Yeshua dice, ¿cómo puede ser sacerdote si no lo ungió otro sacerdote? Ese es el gran problema. Pero están hablando de los sacerdotes del orden de Aarón, del orden de Leví. Pero ¿cómo son ungidos los sacerdotes que vienen del orden de Melquisedec? Vamos a Hebreos 7 y vamos a leer del 20 al 21, pero leamos bien concentrados porque ahí hay una respuesta extraordinaria que a veces no se entiende porque se mira desde la perspectiva cristiana y no desde la perspectiva judía. Miren lo que dice este hebreo a los hebreos en cuestión al sacerdocio de Melquisedec. Miren cómo es ungido, cómo son ungidos los sacerdotes que vienen del orden de Melquisedec. Por favor, 7, 20, 21, ¿qué dice? Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mire cómo aquí él está diciendo que los otros sacerdotes del orden de Aarón jamás fueron ungidos por, ¿qué dice aquí? Por un juramento de Hashem. Pero este sumo sacerdote que es de la tribu de Judá, del orden de Melquisedec, su ungimiento es por el juramento de Hashem. Juró Hashem y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote del orden de... Ahora, ¿qué es mayor? ¿El juramento de Hashem o el aceite de la unción? El juramento de Hashem. Y tomado desde la perspectiva de que había un decreto profético y que deja relegada a las leyes de la herencia, Yeshua encaja totalmente dentro de ese concepto y él es sacerdote. Pero vamos más allá. Vamos a ver en la Torah algunos aspectos que nos llaman la atención. Leví, ¿de qué tribu era? Perdón, Moisés, ¿de qué tribu era? Moshe, ¿de qué tribu era? Leví, y era del orden. Entonces Moshe tenía que ser ¿qué? Sumo sacerdote, no podía ser rey. Ahora vamos a ver qué dice Devarim 33.5. ¿Qué dice Deuteronomio 33.5? Aquí encontramos que dice que Moshe Rabenu era rey, porque aquí aparece Yeshurun, y para los que no sepan, Yeshurun es el nombre más sagrado de Israel. Yeshurun es el nombre más sagrado de Hashem. Y aquí dice que Moshe fue rey de ¿qué? De Yeshurun. Y no Moshe era de la tribu de Leví. ¿Cómo podía ser rey si no era de la tribu de Judá? Ve la cuestión inversa.
Leamos por favor 33:5, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y fue rey en Yeshurún cuando se congregaron las cabezas del pueblo con las tribus de Israel. Mire cómo dice que Moshe fue rey de Yeshurún, rey de Israel. ¿Acaso le correspondía a Moshe ser rey? ¿Verdad que no? ¿Por qué el judaísmo no creyente en Yeshua así objeta ahí? ¿Por qué no dice, aquí estamos mal? Si Moshe es de la tribu de Leví, ¿por qué es rey? Y la Torá lo dice. Midá que neguet midá. Pesas y medidas desiguales, porque medimos a Yeshua de una forma y no medimos a otros de otra, y medimos de otra forma. Si Moshe era de la tribu de Leví, ¿por qué dice la Torá que aquí fue rey de Israel? Vamos con el rey David. ¿El rey David de qué tribu era? El Melech David. ¿De qué tribu era el Melech David? De Judá. De la tribu de Judá. Y él dice que fue ungido como rey en 1 Samuel 16. Ahí dice que, acuérdese que llegó Samuel y que fue a buscar a Hashem, lo mandó a que ungiera a un rey. Y ahí encontró a 5 hermanos y que eran todos bien apuestos, pero que el más pequeño, el más desnutrido estaba hasta allá, cuidando las ovejas, y ahí fue ungido David como ¿qué? Como rey. Pero dice que David también fue sacerdote. Vamos a 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, 24 creo que es. Vamos a ver qué dice. Por favor, si me lo buscan rápido. 1 Samuel 24. 23, dice 24. Bueno, trae el 23 por favor. David le juró a Shaul. Shaul se fue a su casa. No, 2 Samuel es, perdón. Es Shmuel Sheni. 2 Samuel. ¿Qué dice? 2 Samuel. Sí. 20 qué? El mismo, el 24, sí tiene 24. 24, ¿qué dice? Pero el rey le respondió a Arauna, Ujú. no, yo te lo compraré por su precio. Ujú. No puedo sacrificar a Yahweh, ni A Hashem, Elohim, a Hashem. Hashem, ni ofrendas quemadas que no me cuesten nada. Ujú. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Siga. David edificó ahí un altar Yahweh, Hashem, Ujú. y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar. Yahweh atendió las súplicas en favor del país y cesó la epidemia de ellos. Es Hashem en lugar de esa palabra. Ahora, mire, ¿cómo que nos está diciendo aquí todos los rabinos? Dicen, ¿qué pasó con Samuel, con David acá? Dice que él compró la tierra, compró los animales, hizo un altar y sacrificó a Hashem. ¿Acaso David era sacerdote? ¿Acaso David era Cohen? Entonces David también era rey y también era sacerdote. Moshe era rey y también era sacerdote. ¿Ok? Y entonces Yeshua era Melech y también era Cohen. Entonces, ¿cuál es el problema con Yeshua? ¿Se da cuenta? Si estos grandes hombres como Moshe y el Melech David también fueron Kohanim y fueron Melahim, fueron reyes, ¿por qué a Yeshua le hacen el gran problema y a David y a Moshe no? ¿Ok? Esto es bien importante. Y cuando miramos ahí en Samuel 8:18, dice que los hijos de David fueron Kohanim, fueron sacerdotes, aunque lo han traducido como príncipes, pero la traducción original del hebreo dice que los hijos de David fueron Kohanim, sacerdotes. Imagínense hasta dónde llegamos, ¿sí, hermano? Perdón, una cita del Talmud que es Bereshit Rabá 35, dice de que siendo que el Mesías iba a ser descendiente de la línea de Melquisedec, es justo que fuera sacerdote y fuera rey al mismo tiempo. Imagínense el mismo libro judío, el Talmud, ¿en cuál es la cita dijo? Perdón. Bereshit Rabá 35a. Bereshit Rabá 35a dice que como el Mashiach tenía que venir del orden de Melquisedec, tenía que ser sacerdote y rey. Pues es lo que se ha declarado a Yeshua, Cohen y Melech. Ahora sí entendemos por qué entonces Yeshua aparece siendo Cohen, siendo sacerdote, siendo de la tribu de Judá y no pertenecía a la tribu de Leví, ¿entendimos?
¿Por qué dije? Porque había un decreto profético anterior y dejaba a las leyes de la herencia, que dije, atrás, rechazadas. Como le pasó a Jacob y le pasó a Esaú. ¿Quién era el que iba a obtener todo? El mayor. ¿Quién era el primogénito? ¿Quién era? Esaú. Pero había una profecía anterior que decía que el mayor iba a servir ¿a quién? ¿Y a quién recayó todas las promesas? Sobre Jacob. ¿Entendemos ahora eso? Porque entonces Yeshua es del orden de Melquisedec y el sacerdocio del orden de Melquisedec, la forma de ungirlo es con el juramento de Hashem. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dijimos todo esto? Porque como el texto dice que cambiado el sacerdocio, era necesario cambiar la ley. Como dijimos al principio, los teólogos cristianos creyeron que la palabra ley ahí era toda la ley. Y ya dijimos que está subdividida, Mishpatim, Hukim, Edut, las leyes de la comida kosher, las leyes de la castidad de la mujer, las leyes del periodo menstrual de la mujer. Y ahí encontramos que todas hay leyes y preceptos y ordenanzas en cada tema específico. Y ahorita estamos viendo el tema específico de las leyes del sacerdocio. Y en este caso, una era que tenía que ser de la tribu de Leví, pero como vemos, la misma jurisprudencia judía da el respaldo para que nosotros entendamos entonces por qué Yeshua, siendo de la tribu de Judá, sí puede ser sacerdote, así como lo fue Moshe Rabeno y como lo fue el Melech David. ¿Queda claro? ¿O más o menos? Más o menos. ¿Queda claro más o menos también, Ana? Queda claro. Clarísimo, clarín. Clarín. Ok. Así va. Muy bien. Ahora, el problema dijimos que entonces, como el texto dice que cambiado el sacerdocio, también es necesario el cambio de ley. ¿Pero qué ley? El ley de los sacerdotes, no toda la Torá. ¿Entendemos ese punto? Cambiado el sacerdocio, era necesario también el cambio de preceptos, pues, ordenanzas acerca del ceremonial de los sacerdotes, así, traduciéndolo mejor. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Entonces, dentro de ese aspecto, encontramos algo bien importante, que tenemos que saber cuáles eran los preceptos o las ordenanzas para los sacerdotes. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era la ley de los sacerdotes? Primero que tenía que ser, dijimos, de la tribu de ¿qué? De Leví. Eso lo encontramos en Levítico 22 y en Levítico 21 y 22. Dice que el Cohen no podía tocar cadáver. Ese era un requisito, era una ley para los sacerdotes. No se podía hacer heridas, ni se podía hacer tatuajes. Estaba prohibido. Hashem prohíbe los tatuajes. Está prohibido. Me voy a hacer una lágrima. No. Mejor una lágrima más. Así, tu cabello, ¿qué? Bueno. Dice no casarse con... Dice que el Cohen, si se casaba con una prostituta, el Beit Din tenía la autoridad para divorciar. El Cohen no se podía casar con una prostituta. Imagínense. Y si era necio y a puro tubo se casaba con una prostituta, venía el Beit Din y los divorciaba. Esas son las leyes del sacerdocio. Ya dijimos que era ungido con aceite de la unción. Y también dice que el Cohen tenía que casarse con una mujer virgen. Se tenía que casar con una alma, no con una betulá. Tenía que casarse con una alma. La alma es la jovencita que es jovencita pero no ha tenido marido. Y betulá es jovencita pero ya tuvo marido. ¿Ok? Entonces, estas eran algunas leyes del sacerdocio. Estamos hablando ya de las leyes del sacerdocio. Pero dentro de las leyes del sacerdocio o la Keulá, también encontramos a los animales. Porque sin animales no había sacrificios. ¿Y para qué estaban los Kohanim, los sacerdotes? Ahora, otra de las leyes del sacerdocio o funciones del sacerdote era que el sacerdote era el intermediario entre Hashem y el pueblo de Israel. ¿Sí? Y no digamos el Kohen Gadol, el sumo sacerdote
era el más grande intermediario entre Hashem y el pueblo de Israel. Cuando la Torá dice que había que llevar ofrendas o tenía que llevar diezmos a Hashem, ¿a quién se lo daban? ¿A los ángeles? ¿A los malagín? ¿O eran como los árabes que tiraban todo el dinero para el cielo y decían los árabes, el dinero que se quede en el cielo es de Alá y el que me regresa es mío? Mire qué tramposos. Pica. Entonces, ¿a quién le llevaban el dinero los israelitas? A los sacerdotes. A los sacerdotes se le llevaba el dinero. O sea, eran representantes de Hashem. ¿A quién se lo iba a dar? O sea, a los ángeles. No. Sino que el sacerdote era el que recibía los diezmos y recibía ¿qué? Las ofrendas. Acuérdense que la tribu de Leví era la que no tenía heredad. O sea, no tenían tierra, no tenían trabajo y ellos se dedicaban al 100% al servicio del Mishkan, el famoso tabernáculo, o del Bet Hamidash, o el famoso templo de Jerusalén. Ellos eran los que mantenían y ahí recibían su plata y de eso vivían. ¿Ok? Por eso es que los rabinos hoy en día también reciben plata para poder vivir, porque ellos están en lugar de los Kohanim. El rabinato, por supuesto que hoy en la sinagoga no se usa a veces el sistema del diezmo, sino que se usan cuotas, es decir, que cada persona que llega a la sinagoga, si gana 2,000, tiene que dar 200. Ahora, es el mismo diezmo, lo único, la diferencia es que esta persona que trabaja y gana 2,000 y quiere dar 300, Baruch Hashem. En cambio, cuando está el templo elegido, no podías dar ni más ni menos. Esa es la diferencia hoy en día. En la sinagoga, si ganas más, pues ahora sí, no puedes dar menos del 10. Si ganas 2,000, no puedes dar 100. ¿Ok? Esas son las leyes del diezmo, del maser. ¿Se imaginan? Entonces, hay leyes para todo. Ahora, los animales, ¿cuál era la ley para que un animal fuera aceptado por Hashem? Para ser sacrificado por el sacerdote y lo llevaba el pecador. Él dice que el cordero tenía que llegar sin defecto. No podía llegar cojo, ciego, cuto, manco, lo que usted quiera, porque estaba prohibido. Era una ley específica del sacerdocio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hacía esto Hashem? Porque Hashem exigía siempre y sigue exigiendo lo mejor de nosotros para con Él. Nosotros no le podemos dar las obras a Hashem. Ni por lástima. Menos. Porque Hashem le dijo a Israel, ¿acaso yo necesito tus toros? Le dijo. ¿Acaso yo me beneficio porque me traiga los... O dice Hashem, ¿acaso cuando yo digo tengo hambre yo te pido de comer a ti? Le dice Hashem. Imagínense. Entonces, dentro de esa perspectiva, Hashem exige todo de nosotros, para lo mejor, así como exigía este corderito, porque la mayoría siempre le quería jugar la vuelta a Hashem y tenía sus grandes rebaños y decía, le voy a llevar este ciego que vale menos, porque acuérdense que el animal, cuando tiene un defecto físico, su valor baja. Entonces los israelitas, que no tenían una cabana sincera, llevaban un cojo que les representaba menos plata. Imagínense el mejor de la manada. ¿Cuánto le podía costar a una persona que cuidaba ovejas? La oveja más gorda, la que tiene más lana, ¿cuánto podía costar? Era plata. Es como que le dijeran ahora a usted, si usted tiene 5 carros, da tu mejor carro. Usted va a querer dar el chatarra que ya no camina, que